Hechos 1 del 1 al 8, lo leemos todos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Por, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El título del mensaje de hoy es: confirma, ten la respuesta y recibe la misión. Os bendigo para que todos los creyentes de esta iglesia seamos los creyentes que podemos confirmar, ahora veremos el qué, poseer la respuesta y vivir para la misión que Dios nos ha dado. Porque Dios tiene un plan para vuestras vidas. Él os guía en medio de todos los entrenamientos que estáis recibiendo. Y digo entrenamientos porque lo que ocurre en nuestra vida realmente es un entrenamiento, una preparación. Dios os ha llamado para ser testigos. Si vemos en la vida de los discípulos que estuvieron con Jesucristo, a lo largo de sus vidas fueron ocurriendo muchos acontecimientos. Estas semanas pasadas hemos estado hablando mucho de Pedro. Pues todos los acontecimientos que le ocurrieron a Pedro, en realidad fue un entrenamiento que Dios le estaba dando para que realmente la misión que Dios iba a cumplir a través de su vida se esté cumpliendo. Fue un entrenamiento. Todo lo que ha pasado en vuestro pasado, si hoy tenéis la conclusión en Cristo, os daréis cuenta que habrá sido una preparación para edificar esa plataforma para que podamos ir hasta lo último de la tierra, que es la misión que Dios nos da. También porque Él quiere que confirméis lo que hay en vuestros campos. Dios os guía en medio de estos entrenamientos. Algunos de vosotros, como profesores, en el ámbito o en el ámbito sanitario, o en vuestros puestos de trabajo, en vuestros colegios, o incluso en el ámbito familiar. ¿Qué tenemos que confirmar primeramente? Confirma Génesis 3, 6 y 11 en tu campo y la respuesta a esto que es Cristo. En Hechos 1, del 1 al 8, que es la palabra que hemos leído hoy, Jesucristo está con sus discípulos en el Monte de los Olivos, pero ya ha resucitado. Y el que haya resucitado, es el primer mensaje que Dios da. ¿Qué les está diciendo? Estoy vivo. Soy la resurrección. He vencido a la muerte y he vencido al mundo. Por eso, Génesis 3, podemos ver que, claro, antes de que ocurriera el acontecimiento de Génesis 3, que es el pecado original, Dios le da un pacto al hombre, a Adán y a Eva. Y les dice: no comáis, podéis comer de todo árbol, pero no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comiereis, ciertamente moriréis. Y es verdad que desde ese momento que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente el hombre empezó a morir. Morían continuamente. Pero Cristo resucitó.
Cristo es la respuesta al problema de Génesis 3. Ese es el primer mensaje que Dios les dio al presentarse vivo con muchas pruebas delante de los discípulos. Cristo es la solución a este problema de Génesis 3. Él es la solución al problema del pecado. Él es la solución al problema de estar separado de Dios. A través de Él podemos ir a Dios. Y desde el momento que le recibimos, Dios está en nosotros y nosotros en Él. Cristo es la solución al problema del infierno, que era nuestro destino, donde estábamos condenados ahí. No solo eso, sino que también tenemos que confirmar que Cristo es la solución al problema de Génesis 3. La gente vive centrada en lo material, pensando que eso les va a traer la felicidad. Satanás utiliza estas cosas para que sienta la gente o sintamos dependencia de esos materiales y asimismo no mirar a Cristo. Es que yo necesito esto, necesito esta cosa, necesito este puesto de trabajo, necesito ganar tanto dinero, pensando que eso nos puede traer la felicidad, pero que realmente ahí no está la felicidad. Os bendigo para que abráis vuestros ojos espirituales y confirméis que en vuestros campos la gente se rige por estas cosas. No solo eso, sino que también, como en Génesis 6 habla, estamos en la época de los Nefilim. ¿Qué significa Nefilim? Nefilim es una palabra en hebreo que significa los ángeles caídos del cielo, Satanás y los demonios, que llegaron a esta tierra y llegaron a los hijos de Dios, llegaron a la creación de Dios, llegaron a los hombres. Por eso el hombre hoy día vive una vida centrado en lo material, que es lo que Satanás utiliza para que estemos centrados en esas cosas y no en lo espiritual y no miremos a Cristo, que es la respuesta, porque Satanás no le preocupa que podáis ganar mucho dinero o que tengáis éxito en vuestro puesto de trabajo, que recibáis un ascenso. Satanás no teme eso, sino teme que vuestra confesión sea Cristo. Y Satanás puede utilizar cualquier otra cosa. Estamos en esa época donde esos ángeles caídos del cielo, la obra de los demonios, ha llegado a esta tierra y obra en los hombres, haciéndoles ¿qué? Adorar otras cosas que no son Dios. De esta forma, haciéndoles esclavos espiritualmente. Totalmente, la gente, consciente o inconscientemente, viven atrapados, esclavos espiritualmente, por la obra de los demonios. Y no tienen más remedio que ir a la Virgen de no sé quién, o a la fuente de no sé cuántos, o a no sé qué montaña, o a no sé qué finca, donde ahí hacen milagros, o donde ahí se apareció una Virgen. ¿Para qué? Para intentar recibir una respuesta. Esa es la época en la que vivimos. Nadie se lo ha enseñado y en civilización tras civilización, aunque no había esa comunicación, incluso aunque no se conocía de América, cuando llegaron allí, ¿qué ocurrieron? Veían que ellos mismos ya tenían dioses, ya adoraban al sol o la luna. Satanás ha obrado de forma en la que el hombre se someta, sirva, adore cosas que no son Dios. ¿Por qué? Ahí hay destrucción. En la idolatría hay maldición. Y es la época en la que vivimos. Os bendigo para que abráis vuestros ojos espirituales y veáis la región en la que vivís. Seguramente la región donde vivís, la gente está atrapada a tradiciones. No, es una tradición, es la fiesta, es lo que celebramos, solo es una fiesta, no es que tenga yo una gran fe en eso. Habrá una mayoría o mucha gente que siga simplemente las costumbres o tradiciones de la fiesta por ser fiesta. Pero también hay un gran número de personas donde realmente ponen su fe en ese tipo de cosas. No solo eso, sino que viven una vida donde lo único que importa que es su propio éxito.
que piensan que es un gran éxito, que eso es lo más importante, pero ese éxito es falso. Y cuando lo encuentran o cuando lo ganan, se dan cuenta de que eso tampoco les hace feliz, incluso que les trae una mayor desgracia. La verdad que para el no creyente, cuanto mejor le va, peor le resulta. ¿Por qué? El dueño es Satanás. Y aunque me parece que le va bien en un ámbito, eso que le va bien acaba por destruirle. La gente, igual que en Génesis 11, vive sin mirar a Dios, buscando ese éxito que es falso, buscando tener ese poder o influencia sobre los demás. En este pasaje bíblico, en el monte de los Olivos, donde estaban con Jesús, Jesús les testificó sobre esto. Les testificó para que pudieran confirmar que solo Cristo es la respuesta. Os bendigo para que tengáis esta conclusión. Solo mira tu campo esta semana. ¿Cómo vive la gente? ¿En qué está atrapado? Te darás cuenta de que lo que necesitan es Cristo. Y que solo a través de Cristo uno puede ser libre y puede recibir esta respuesta. Entonces, si podéis confirmar en vuestro campo que hay Génesis 3, 6 y 11 y que la respuesta a esto es Cristo, vosotros seréis las personas que podréis disfrutar y recibir la respuesta del reino de Dios. Esta respuesta, Dios, Jesucristo, se la habló a sus discípulos. Fíjate, Jesucristo predicaba muchas veces delante de una gran multitud que venían a comer panes y peces o a ver milagros, pero era una multitud que no tenían la conclusión en solo Cristo. Era una multitud que no conocían o no tenían la conclusión en que Cristo es la respuesta para el hombre. Pero este mensaje tan importante del reino de Dios, Jesús se lo habló a sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los que conocían esta verdad. Y durante 40 días les explicó sobre el reino de Dios. ¿Para qué? Tú ten en cuenta, Jesucristo ya había resucitado y se iba a ir al cielo. Les iba a dejar el Espíritu Santo, pero les hablaba sobre esta respuesta durante 40 días para que toda su vida pudieran encontrar esa misión y disfrutar del respaldo del reino de los cielos, del reino de Dios, allá donde estuvieran. ¿Cuál es la respuesta del reino de Dios? Teniendo la conclusión en el punto número 1 que os he hablado, podrá recibir esta respuesta. ¿Cuál es? Que allá donde va el Hijo de Dios, se establece el reino de Dios. ¿No sabéis qué gran bendición es esta? Yo, allá donde voy, en cada viaje, cuando tengo que venir a España, cuando voy a encontrarme con una familia o cuando voy a visitar a alguien a su casa, yo siempre oro por esta respuesta, por esta bendición que ya me ha sido dada. Somos origen de bendición porque tenemos a Cristo. Allá donde está el Hijo de Dios, la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. ¡Qué bendición! Yo vengo orando de esta forma. ¿Por qué? Mis palabras no pueden cambiar a las personas, pero de verdad que Dios obra y establece su reino. Esta semana pasada, pues pudimos visitar también a una familia. Y íbamos orando. Iba con mi hermana. Íbamos orando, ¿para qué? Para que esa familia pudiera recibir a Cristo. Un matrimonio ya entrados en edad. Y orando fuimos, Señor, en este momento que vamos a entrar y predicarles de Cristo, que toda oscuridad que esté obrando para que les impida que puedan acercarse a ti y conocerte, que sea quebrantada, que allá cuando entremos en la casa, que tu reino se establezca y que ellos puedan recibir a Cristo. Y Dios obró para que pudieran recibir la salvación. Gloria a Dios. ¡Qué milagro! Esto de que el reino de Dios se establece a través del Hijo de Dios, no es que puede o no puede que se establezca. Allá donde va el Hijo de Dios, que disfruta de Cristo, la obra de Cristo aparece. ¿Esto qué es? El verdadero profeta. Allá donde va el Hijo de Dios, que disfruta de Cristo, la obra del camino, el verdadero profeta, aparece en ese lugar. Y la gente
puede llegar a Dios porque el que tiene a Cristo habla de Cristo. Lo que tengo te doy. Dios obra estableciendo su reino para que ese encuentro entre Dios y el hombre tome lugar a través de nuestras vidas. ¿Cuál es la obra de Cristo? Sacerdote. Que la gente reciba ese perdón de los pecados y puedan entrar a la bendición de Dios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. A través de Cristo recibes el perdón de los pecados, porque Él murió por tus pecados. En el momento que uno cree en este Cristo que murió por todos mis pecados, recibe ese perdón. Dios demostró su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por tus pecados. En el momento que uno cree en Cristo, la obra del sacerdote, que es la redención, soy redimido de mis pecados, toma lugar en mi vida. ¿Y qué más? El Rey, la victoria. Soy libre de toda atadura, cadena de Satanás en Cristo. Allá donde va el Hijo de Dios que disfruta de Cristo, el reino de Dios se establece y los tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey, son predicados, proclamados y la gente puede empezar a disfrutar de esta bendición. Eso significa que el reino de Dios se ha establecido. No simplemente eso, sino que también significa que la oscuridad se quebranta. Esta es la respuesta del reino de Dios. Si vosotros confirmáis Génesis 3, 6 y 11 en vuestros campos y tenéis la conclusión de que Cristo es la respuesta, en vuestra ciudad la oscuridad empieza a ser quebrantada a través de ti. Vives en Tarragona, eres importante. En Rivas, eres importante. En Alovera, en Palma de Mallorca, eres importante. ¿Por qué? Porque si tienes la conclusión en Cristo, el reino de Dios se empieza a establecer a través de ti. La oscuridad se empieza a quebrantar y más gente empieza a venir a esa luz de Cristo. Por eso os bendigo para que a través del mensaje de hoy confirméis, poseáis la respuesta y también recibáis la misión, el llamado por el que Dios os dio la salvación. Antes que entrar a la misión, ¿qué es lo que tenemos que tener? Primero, convicción. Tener esa fe, seguridad. ¿En qué? En el reino de Dios. En esto que os he hablado. En el que allá donde estoy, toda la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. Simplemente con hacer una oración es suficiente. Dios, que a través de mi vida, toda la obra de oscuridad que esté obrando en mi línea familiar sea quebrantada. Dios, que a través de mi fe en Cristo, la respuesta del reino de Dios venga sobre este lugar, sobre mis hijos, sobre mi marido, sobre mi mujer, sobre mi familia, sobre mi línea generacional, sobre mis hijos, sobre mi puesto de trabajo. Os bendigo para que esta respuesta la disfrutéis. Ya Dios lo ha consumado todo en la cruz. Lo podemos ver en las Escrituras, en la palabra de Dios. Dios lo acabó todo y se fue al cielo. ¿Para qué? Para que disfrutéis de esta respuesta del reino de Dios. Jesús habló de esto durante 40 días para que pudieran encontrar esta misión, para que el resto de sus vidas vivan para la misión que Dios les estaba compartiendo. Ten presente quién eres tú y para qué vives. ¿Vives para tener una vida mejor? ¿Para eso te esfuerzas? ¿Para eso trabajas? ¿Para eso estás dando tu vida? ¿Vives todavía para ti mismo? ¿Todavía en Génesis 3, 6 y 11? ¿Centrado en qué? En el egocentrismo, en el yo, centrado en que en lo material, centrado en mi propio éxito. No, ¿verdad? Yo oro para que todos los creyentes de esta iglesia confirmen este mensaje y tengan la seguridad y se levanten con la respuesta. Y que todos juntos podamos juntar a esos creyentes que dan su vida para la evangelización del mundo. Ese es el deseo de Dios. Esa es mi oración para con vosotros. Cuando os pongo ahí en la lista, yo tengo una lista de vuestros nombres,
y oro por cada uno de vosotros. Yo oro para que os podáis levantar con esta misión, que podáis descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida. En este momento Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dio una palabra muy importante, sus últimas palabras con ellos. ¿Qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jerusalén, Judea, Samaria? Tenemos que ir allí para ser testigos. Hay gente que lo malinterpreta de esa forma. No. Dijo Jerusalén porque estaban en Jerusalén. Judea porque es la región de Judea. Samaria, que es la nación, y después hasta lo último de la tierra. Dios quiere que primeramente recibáis poder, la llenura del Espíritu Santo, que recibáis a Cristo y os llenéis de Cristo. Entonces vais a ser esos testigos en Jerusalén, que es en vuestra vida, en el lugar donde estáis, en vuestro ámbito más cercano, con tus hijos, con tu familia, en tu vida profesional, después en Judea, en la región, en Samaria, y vas a ver que eres ese testigo llamado por Dios para ir a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Hay muchos pastores, pero las iglesias cada vez tienen más dificultades. También hay gente en las iglesias, pero creen en Dios para ellos mismos. No son creyentes o no hay creyentes para Dios. Os bendigo para que viváis esa vida de fe para Dios, para esta misión. Y os daréis cuenta que aquí dentro están todas las cosas. ¿Soy un creyente más? ¿Somos una iglesia más? ¿Verdad que no? Ya hay muchas iglesias. ¿Para qué hacer una iglesia más? Nos podemos juntar con otras. Hemos recibido ese llamado de ir hasta lo último de la tierra, la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios, la misión de Dios, que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Para ser estos testigos, Dios os da la respuesta, que es el poder. Tú eres importante porque puedes disfrutar de este poder. Por eso encuentra la misión por la que tienes que vivir. Encuentra esta misión dentro del plan absoluto de Dios. Entonces te darás cuenta de que las otras cosas no son importantes. No estoy diciendo que no tengan valor, sino que no son tan importantes. Estos discípulos que se reunieron con Jesucristo y recibieron esta misión, iban al aposento alto de Marcos. Al atender a esos cultos centrados en Cristo, podían morir. Era una época donde vivían perseguidos, incluso que asesinaban a los cristianos. Pero no escatimaron ni sus vidas, ni sus negocios. Si alguien se enteraba de que el panadero era cristiano, dejaban de comprar pan ahí en la panadería. Hasta ese punto, ¿no? Eran perseguidos. Para ellos no era eso tan importante. ¿Por qué? Habían entendido el mundo espiritual. Habían entendido que Dios les había dado la misión para que a través de sus vidas la oscuridad, que es lo que tiene atrapado a la gente, sea quebrantado. Porque solo a través del nombre de Jesucristo la oscuridad puede ser quebrantada. Dios les había dado esa misión y a través de su vida la oscuridad era quebrantada y el reino de Dios iba siendo edificado, establecido. Uno de ellos les preguntó, ¿pero vas a restaurar este tiempo el reino de Israel? Dios, ¿qué le dijo? No os importa a vosotros los tiempos y las sazones. Que no os importe a vosotros cuánto Dios va a tardar. Simplemente recibe el poder y sé testigo. ¿Qué significa? Ve que es Dios el que está haciendo la obra. Eso es un testigo. Cuando ocurre un accidente o cuando ocurre un delito, hay testigos que van a testificar. ¿Quiénes son los que van a testificar? Los que lo han visto, los que tienen pruebas, evidencias. Dios os ha llamado como testigos. El testigo no es el que lo hace, no es el que se esfuerza, el que hace cometer algo. No, el testigo es aquel que ve.
¿Por qué Dios utiliza esta palabra, testigo? Porque es Dios el que obra a través de nuestras vidas. Esta semana simplemente fuimos a visitar este matrimonio y simplemente les hablamos de Cristo. ¿Qué es lo que vimos? Cómo Dios ya había preparado sus corazones desde hace tiempo. Yo pienso que si hubiésemos ido antes hubiesen recibido la salvación. Estaban totalmente preparados. Dios había marcado ese tiempo en sus vidas para que puedan entender a Cristo y recibirlo. Simplemente fuimos y Dios fue el que obró en ese momento. Lo preparó todo. El ambiente, la hora, que nadie llamara entre medias, que no hubiera alguna otra visita, todo perfecto, para que ellos pudieran recibir la salvación. Dios obra de esa forma. En la iglesia del aposento alto de Marcos, donde se reunían estos discípulos, los primeros creyentes, ellos podían morir, pero no escatimaron ni sus vidas ni sus negocios. ¿Por qué? Porque encontraron esa misión. Se dieron cuenta de que lo importante, mientras yo viva en esta tierra, realmente lo que tiene valor, ¿qué es? Que Cristo sea predicado, que la oscuridad sea quebrantada, porque es el origen de todo mal, y que el reino de Dios sea edificado. Por eso es muy importante que vuestra devoción sea una devoción para edificar el reino de Dios. ¿Por qué levantar una iglesia? ¿Por qué levantar un colegio con evangelio? ¿Por qué levantar ayudas sociales? No es porque sí, no es porque somos buenos de corazón, sino que para que a través de todos estos sistemas el reino de Dios pueda ser establecido y ayudar a la gente a creer a Jesucristo. Yo me di cuenta, la gente quiere creer en Jesucristo, pero no sabe cómo, ni sabe qué es Jesucristo. La gente necesita a Cristo. Ellos están pidiendo, necesito una respuesta, necesito a Cristo, pero no saben qué es Cristo. Necesitan gente como vosotros que lo hable, gente que se lo pueda explicar. La gente vive separada de Dios. La gente vive bajo la obra o la aflicción de Satanás. Y solo Cristo es la respuesta, nada más. Si encuentras esto, no te moverás. Ni el dinero, ni la fama, ni otras cosas te moverán. Los pastores deben conocer este secreto y poseer esta conclusión primeramente. Los creyentes también. Entonces Dios edificará vuestras vidas. Dios obra a través de aquellos que poseen esta misión. Aunque estés separado y vivas lejos de tu familia o ellos no crean en Dios, no importa. Simplemente ten esta conclusión y verás cómo Dios, a través de ti, va a empezar a abrir las puertas y a levantar su obra. Cuando encuentras esto, la oscuridad de la nación se quebranta. Yo lo veo. Por toda España ya se están levantando creyentes con esta conclusión. La oscuridad de la nación empezará a ser quebrantada y la siguiente generación se levantará con el Evangelio. Os bendigo para que en el día de hoy confirméis el Evangelio en vuestros campos. Tengáis la respuesta, viváis con la respuesta y recibir esa misión por la que devocionar vuestra vida. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque cuando no había respuesta para nosotros, cuando no había más remedio que vivir muerto en nuestros delitos y pecados, tú te hiciste hombre y viniste a esta tierra para solucionar el problema de Génesis 3, 6 y 11. Gracias, Señor, porque nos libraste de todo destino que nos tenía atado a la destrucción y viniste a morir en la cruz para solucionar todos nuestros problemas. Gracias, Dios, porque en ti podemos tener la victoria y en ti, Señor, podemos recibir la respuesta del reino de Dios. Que esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de los creyentes aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.